Política, analizando, debatiendo de otra manera. Los demonios sueltos. Los demonios sueltos. Lo que sucede al instante en el mundo de la política. A partir de ahora, los demonios sueltos. En la voz de Leo González y Samuel Ponce. Los demonios sueltos. Vale. ¿Qué tal? Estamos en una emisión más de Los Demonios Sueltos. Yo creo que en eso no se grabó. Lo que dije. Tarde de lunes, nublado en la capital michoacana, tráfico espantoso en algunas zonas. Ya hubo regreso a clases específicamente en nivel medio y superior. Como todos los días, como todos los días, Samuel Ponce Morales, co-conductor de este programa. ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes a todos. Y lo que no escuchó usted es que Leo nos está presumiendo que va a estudiar leyes, quiere ser abogado y aspira a ser notario. No. Dije, ¿qué tal si en algún momento tengo un amigo gobernador y me quiere dar una notaría, ¿no? Bueno, y como todos los lunes, lamentable la ausencia de Paco García Davis, de Cuadratín, quien se encuentra enfermo, postrado, sin albur. Postrado. Y bueno, Carlos Monge, quien es director de Postdata News. ¿Qué tal, Carlos? Jóvenes, un gusto coincidir. Buena tarde a todos. Adán García, ya lo conoce usted, es director de primeraplana.mx. ¿Qué tal? Gracias, Leo, Samuel, Carlos, como siempre, un gusto estar aquí también con ustedes compartiendo este espacio de análisis y de reflexión. El sábado pasado, el sábado por la tarde, hubo varios bloqueos en la autopista Siglo XXI. Hubo un convoy que se desplegó desde Ario de Rosales hasta la comunidad de Tiamba del municipio de Uruapan. Ahí se realizó un fuerte operativo por parte de la Guardia Nacional, el Ejército y la Guardia Civil del Estado. La detención fue de 167 personas, 3 de ellos menores de edad, el decomiso de 25 vehículos, uno de estos con blindaje artesanal. Y bueno, tras estas detenciones hubo hechos que se registraron de hechos de violencia en el estado, específicamente en la zona de Paracho, la retención de 25 elementos de la Guardia Nacional. Posteriormente, horas después, fueron liberados. Y también se han desarrollado diversos bloqueos a lo largo de este fin de semana. El fiscal del estado, Adrián López Solís, dijo que sí hay amenazas por parte de este grupo de Pueblos Unidos de más bloqueos y brotes de violencia si no son liberados estos detenidos. Estamos hablando de 167 personas, uno de los más grandes golpes a la delincuencia, no solamente en Michoacán, sino en el país. ¿Cuál es la lectura de esto? Estamos hablando de que decomisaron 233 armas largas, todas de uso exclusivo del ejército. Estamos hablando prácticamente de un mini ejército, la detención de este fin de semana. Un grupo que se ha desplazado, que se desplazaba directamente para tomar el control del municipio de Uruapan, esta región aguacatera del estado. Voy a abrir contigo, Carlos, ¿cuál es tu percepción de este golpe? Porque sí es un golpe brutal a la delincuencia. Lo que a mí me sorprendió, voy a ser muy claro, que no hubo un solo disparo en estas detenciones y que el operativo no fue tan faustoso como para detener a 167 personas. Antes te faltó que antes estaba la zozobra en el oriente michoacano. La zozobra de violencia inició en Zitácuaro. En Zitácuaro, sí, el jueves pasado un grupo armado abrió fuego contra, de jueves para viernes, abrió fuego contra una gasolinera, hubo un incendio de una gasolinera, sin embargo, afortunadamente no pasó a mayores, solamente fue una bomba la que alcanzó a quemarse y un vehículo. Sin embargo, estamos hablando de que el sábado por la tarde, sí, estamos hablando del golpe más fuerte que ha dado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno como tal en los últimos años, también a nivel estatal. 167 personas fuertemente armadas, 3 de ellas, hay que señalarlo como tal, menores de edad, que estaban listos, pues, armados con cuernos AK-47 y AR-15 eran lo que más había en este arsenal decomisado. Coincido, para mí lo sorprendente es que no haya un solo disparo. Vale destacar que es la segunda ocasión que sucede. También ya hubo una detención en Ciudad Hidalgo
que tampoco hubo un solo disparo. En aquel caso fueron 37 personas. Acá sorprende que hayan sido 167. Primero, inevitablemente tendría uno que celebrarlo. Qué bueno que si es gente armada indebidamente, que no porta las credenciales suficientes para estar conforme a derecho, pues qué bueno que se les detenga. Creo que eso hay que celebrarlo. Número 2, tendríamos también que celebrar que no haya habido un solo disparo. Eso hablaría de una estrategia bien planeada, bien montada y bien ejecutada que permitió esta situación. Pero no se puede dejar de lado lo que están acusando los familiares de los detenidos. Hay varios comentarios, hay varias versiones que llaman la atención y que ojalá no tengan nada que ver con la realidad. Una de ellas, por ejemplo, es que dicen que estos hombres armados, entre donde hay algunos menores, iban a rescatar a otros que estaban secuestrados en esa zona donde finalmente fueron capturados. Pareciera que iban a un enfrentamiento con otro grupo delincuencial, esa es una de las versiones que ellos manejan, y que por esa razón se están manifestando exigiendo que los suelten a los 167, porque a su juicio estaban haciendo lo correcto, defender a los suyos, defender a su comunidad, y dicen que por eso se dirigieron a esta zona conocida como Tiamba. Y bueno, ellos sienten que las autoridades les pusieron un 4 y los agarraron, digamos, en una situación desafortunada. Esto llama la atención, finalmente sorprende, porque esta gente pues dice que actúan para protegerse de lo que el Estado no ha podido protegerlos. Me parece que hay que tenerlo ahí en la mira. Al final del día son hombres armados, al final del día están violentando las leyes, y si esto se logró, insisto, en una estrategia y no en un acuerdo que vaya a dejarlos en libertad mañana, y no en una ausencia de elementos probatorios que les vaya a permitir no vincularlos a proceso, y que haya sido solamente una llamarada de petate o una estrategia mercadológica, sería desafortunado. En las próximas horas, hoy por la noche, se cumplirán los tiempos reglamentarios. Todo apunta a que los van a postergar, como suele suceder en estos casos, y tendrán otras 48 horas. Pensaría yo que de aquí al miércoles tendremos que tener cierto si finalmente fueron o no vinculados a proceso. Creo que a partir de ahí vendrá otro análisis. Por lo pronto, creo que hay que celebrar que los elementos policiales finalmente están actuando. En otros momentos vimos que esto sucedía y el ejército los miraba. La policía estatal se quedaba callada, la guardia volteaba para otro lado y nadie movía un dedo. Creo que hoy hay que celebrar que están actuando, porque más allá del objetivo por el que hayan estado organizados y armados, cual haya sido el factor, finalmente violentaban la ley. Adán. Coincido, yo abonaría diciendo que fue la mejor noticia de la semana, después de una semana bastante complicada, donde el crimen organizado nos dio muestra nuevamente de su capacidad de violencia, de su capacidad de fuego, de su capacidad logística. Empezamos la semana con lo que pasó en Guanajuato y en Jalisco, con una serie de narcobloqueos, ataques en contra de vehículos particulares. Vimos dramáticas escenas donde presuntos sicarios bajaban a una familia de un vehículo particular, la señora con su hijo en brazos, abandonando el vehículo, los delincuentes apoderándose de él en la zona metropolitana de Guadalajara y prendiéndole fuego. Y en Guanajuato veíamos también la situación tan lamentable y la verdad espeluznante, con la quema de estos 25 establecimientos de las tiendas Oxxo. O sea, una situación bastante compleja, bastante delicada, y no fueron los únicos eventos. En el transcurso de los días también se presentó esta situación en Ciudad Juárez, donde hubo incluso ataques en contra de la población civil. El propio presidente de la República reconociendo que algunas de las víctimas eran civiles inocentes, cosa que dice el presidente que no se había dado, pero en realidad sí se ha dado. Ha habido diferentes eventos, ataques donde muere población civil inocente. Y entre las víctimas estaban incluso 4 trabajadores de una estación de radio de ahí de Ciudad Juárez, entre ellos un locutor, quienes fueron acribillados, así a sangre fría, por estos sicarios al servicio del crimen organizado. Y cerramos la semana con lo ocurrido en Baja California también, con una serie de narcobloqueos, que pues finalmente Michoacán no queda exento de esa semana violenta, porque como ya comentaban también Leo al inicio, en Zitácuaro, Leo y Samuel al inicio, en Zitácuaro se da este ataque en contra de una estación de combustible, y yo diría también de manera adicional lo que pasó en contra de esta camioneta que transportaba pollos, en donde también fue baleada,
fue incendiada por estos sicarios. De Tuxpan rumbo a Zitácuaro. De Tuxpan rumbo a Zitácuaro. Y entonces, pues esta detención de 167 presuntos integrantes de Pueblos Unidos me parece que cae como una bocanada de oxígeno ante esta situación de violencia que se está viviendo en el país. Yo creo que si este operativo se lo endosáramos al gobierno de la República, sería uno de sus principales golpes al crimen organizado a nivel nacional en lo que va del gobierno de López Obrador. Pero yo creo que no hay que quitarle el mérito a los elementos del Ejército, a los elementos de la Guardia Nacional, de la Guardia Civil, que están aquí en Michoacán y que fueron los que orquestaron esta captura. Coincido con Carlos, haya sido, como dice el expresidente Felipe Calderón, me parece que no es menor el tema, porque estas personas finalmente estaban armadas, y fuertemente armadas, 233 armas de fuego. De esas 233 armas de fuego, 140 por lo menos de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Más de casi 20,000 cartuchos útiles y decenas de cargadores para diferentes armas de fuego. Entre las armas que les incautaron estaban unas de calibre 50, que son estas especiales para los fusiles Barrett, que pueden derribar objetivos aéreos, penetrar objetivos blindados, etc. El tema no es menor, más si consideramos el contexto en el que surge Pueblos Unidos, que es un grupo que se ostenta como autodefensas, que son personas armadas, que son personas que se juntaron y que se aliaron, de acuerdo con informes de seguridad pública, a Cárteles Unidos, que no es otra cosa sino una organización conformada por diferentes células criminales que operan aquí en Michoacán y que están tratando de hacerle frente y contener a sus rivales del estado de Jalisco, pero finalmente vinculados o entrelazados entre sí con este grupo de Pueblos Unidos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya hace unas semanas decía, a ver, como sea, son delincuentes. Y me parece que el hecho de que porten armas de fuego y además armas prohibidas, pues ya los ubica en esa situación. Qué bueno, digo, esta situación que se dio, me parece que sí es histórica por considerar el número de personas detenidas, de armas aseguradas. Vamos a ver, coincido con Carlos, si también en el terreno ya jurídico se les vincula proceso y se tienen los elementos suficientes probatorios. Vamos a un corte y regresamos a Los Demonios Sueltos. No te vas al noticiero. En un momento regresamos. Los Demonios Sueltos. Continuamos. Los Demonios Sueltos. Los Demonios Sueltos. Y bueno, Samuel, ¿tú qué opinas de esta múltiple detención, de este operativo?
Yo les voy a dar una versión que también tengo de los familiares de los detenidos. Pero voy yo, ¿no? Pero va así, nada más haciendo un paréntesis. Sí, bueno, ya vas. Bueno, lo que dijeron lo concuerdo con lo que dijo Carlos y Adán. Yo metería algo, no nos deben dejar la duda, en general, como sociedad, las autoridades que están siendo parciales en la detención de cierto grupo criminal y no haciéndolo, no combatiendo al otro grupo criminal. Son grupos, como dijiste, Leo, uno es michoacanos, son varios grupos criminales, pero se juntan en un tipo corporativo y viene el de Jalisco. Entonces es un enfrentamiento entre local con un foráneo, por decirlo de esa manera, que no nos dejen esa duda, que sean equilibrados, que tanto uno como otro, porque si no, esto puede ser un boomerang. Y yo estoy de acuerdo, creo que a diferencia de otros estados del país, creo que Michoacán, con este tipo de detención, sobresale en el combate ya frontal con el crimen organizado, sea cual fuese. En esta ocasión la etiqueta de civiles armados de presuntos autodefensas, eso es lo de menos. Habrá que ver lo que dice Carlos, lo de en Tiamba, en Uruapan, si efectivamente hay gente secuestrada y el operativo. También me agrada mucho el hecho de que retuvieron este grupo armado a varios gentes de la Fuerza Federal y Estatal, pero que ante el empuje de que iban a ir a rescatarlos, decidieron soltarlos. Eso también creo que hay una decisión del combate, y en esta ocasión no hubo balazos ni abrazos, pero sí hubo la determinación de ir, y creo que las consecuencias pudieron ser funestas, pero creo que se optó. Yo siempre reclamo que no digamos creo, y ya lo dije 2 veces. Adelante. Y yo tengo una versión de los familiares, me buscaron, de hecho, tras la nota que publicamos en sala de prensa, horas después me estuvieron buscando y para darme ellos la versión que supuestamente tienen, y no decidí publicarla, pero la tengo muy presente. Me buscaron y me dijeron, es que ellos no son delincuentes, por eso no se enfrentaron al ejército y por eso no se enfrentaron a la policía. Ellos son campesinos obligados por delincuentes a estar armados y supuestamente defender. Ellos están en las huertas de aguacate de Ario de Rosales. Lo que yo tengo, hice el contexto que tengo por las versiones que me hicieron llegar, es de que ellos estaban en Ario de Rosales cuidando las huertas. Lo hacen con gente armada. Muchos de ellos ni siquiera tienen la preparación suficiente para disparar un cuerno de chivo. Muchos de ellos nada más son campesinos y van siendo obligados para prácticamente para enfrentarse a otro grupo criminal. Sí, es evidente que si no hubo un solo disparo es porque ellos decidieron no disparar. O sea, si en el momento en que estas personas de Pueblos Unidos disparan, evidentemente el desenlace hubiera sido muy trágico para ambos grupos, para el ejército y para este grupo que se movilizaba armado. Insisto, la forma en la que lo hicieron también fue una respuesta al Estado. Es prácticamente le están haciendo frente al Estado. Prácticamente 30 camionetas con gente armada a las 3 de la tarde, movilizándose por la autopista siglo XXI, pues es una afrenta al Estado mexicano por donde se le quiera ver. O sea, tuvieron que pasar 3 horas para que el ejército y la Guardia Civil hicieran un operativo. Lo hicieron, insisto, sin un solo disparo. Me llama la atención eso, un solo disparo no hubo. Pero esa es una versión válida, ¿eh? O sea, que si ellos no se sienten delincuentes, digamos como justificación o para tratar de entender que no hayan disparado. Sí. Pero también puedes pensar, también se puede concluir que si no respondieron y efectivamente es gente de un grupo delincuencial, pudieron ya no responder porque se vieron perdidos. Si hay una estrategia bien montada, seguramente cuando se percataron estaban totalmente perdidos y dijeron,
pues ya mejor no hacemos nada. O sea, creo que caben todas las versiones, a ver qué arrojan las investigaciones al final, ¿no? A ver, finalmente, para que se movilice un grupo con tantas personas armadas, es evidente que cuando se moviliza la Guardia Civil o el Ejército, ellos hubieran tenido la información de que se estaban movilizando. O sea, es evidente que ellos también tienen como sus equipos de comunicación que les van avisando lo que hay alrededor. Es evidente que aquí pasó algo que todavía no descubrimos y que todavía las autoridades no nos dicen. O sea, cómo se dio la detención. La forma en la que se dio, sin un solo disparo, con tanta gente armada, parece inverosímil por cualquiera que se le vea, por cualquier arista. Lo de Ciudad Hidalgo fue muy similar, o sea, 37 hombres armados con cuernos de chivo y el número de elementos eran 50 elementos de la Guardia Nacional y 100 del Ejército, 150 elementos contra 37. Ahí se da más o menos dando uno cuenta que sí, estaban muy por encima, pero finalmente no era el gran ejército contra los 37. Lo del sábado, yo sí, mínimo para considerar que no hubiera un solo disparo, debieron haber sido más de 500 elementos del Ejército, y no fue tal el número. O sea, si fueron 250 elementos de Guardia Civil y 100 del Ejército, para mí se me hizo mucho, insisto, para el número, porque no me cuadran muchos datos que se están dando de manera oficial. Insisto, el tema de cómo se dio la detención, sí, porque en redes sociales hubo presión. O sea, hubo presión desde las 5 de la tarde en redes sociales de que había bloqueos y de que había gente armada en la autopista Siglo XXI. Sí hubo una presión a la autoridad, sí la hubo. Y la forma, insisto, en la forma en la que se da el operativo y que no hubiera un solo disparo, es lo que a mí me llama mucho la atención, y ojalá las autoridades lo estén dando a conocer en las próximas horas, de realmente qué pasó, si fue un dedazo, si fue algo para un intercambio. Un intercambio, o sea, no sabemos, o sea, hay muchas versiones, insisto pero sí, estoy de acuerdo en que este tipo de temas de grupos de autodefensa, los familiares decían eso. Es que ellos estaban defendiendo lo suyo, estaban defendiendo su territorio, es que ellos estaban siendo obligados. Estas versiones existen y están ahí, pero ahora también confirmarlas, pues es un tema. O sea, la autoridad sí debe de confirmar quiénes tienen antecedentes penales, y saber el historial de cada una de estas personas. Son 167, es evidente. Los tres adolescentes los dejaron en libertad, son 164. Y a nivel nacional hay algunos columnistas, sobre todo, que le conocen a estos temas, que están vinculando a cuando menos 3 personas de las que están hoy detenidas, que presuntamente en otro momento lideraron algún otro grupo delincuencial. Entonces, si hay algunos presuntos como los que tú refieres, podría haber gente inocente detenida, o por lo menos gente obligada, así es. Amenazada, seguramente. Pero también puede ser que no todos lo sean. Es un tema muy complejo, creo que sí tenemos que esperar, y ojalá las autoridades puedan dilucidar claramente qué fue lo que pasó y acabar con todas las dudas para que se pueda celebrar abiertamente que en este momento sigue siendo un logro el haber detenido a esta gente armada y haber decomisado todo este armamento que ya nos explicaba hace un momento Adán. Algunas de las interrogantes o cuestionamientos que estamos aquí realizando los hicimos también cuando se llevó a cabo esta detención en Ciudad Hidalgo de los 37 también presuntos integrantes de una célula criminal que opera en el oriente michoacano. Y en aquella ocasión tampoco se hizo ningún disparo, y finalmente estos 37 fueron vinculados a proceso y están ahorita sometidos a un juicio, lo cual me parece que de alguna manera también es un acierto para la autoridad, porque quiere decir que entonces a criterio del juez hubo los elementos suficientes de prueba para poder iniciar esta vinculación a proceso. Ojalá que en este caso sea lo mismo. Yo no dudo también en que, como comentas tú, Carlos, haya algunos inocentes que iban allí en la bola por alguna circunstancia, obligados, o a lo mejor hasta por desconocimiento, ignorancia, lo que sea. Pero finalmente la cantidad de armas que les aseguraron, no es un asunto menor, sería completamente fatídico que se las hayan sembrado para tratar de finalmente generar esta situación. Yo no lo veo así. Creo que sí hay elementos suficientes, por lo menos a partir de los elementos que tenemos al alcance en este momento, de que sí tienen alguna responsabilidad penal en algún grado las personas que fueron detenidas este fin de semana. Me llama también la atención las reacciones,
contrarias o en sentidos distintos que tuvieron el gobernador Ramírez Bedoya por un lado y el presidente de la República por otro. Todo lo de López el Obrador gobernador fue Ramírez terrible, Bedoya terrible. diciendo, a ver, le pese a quien le pese, la estrategia está funcionando y defendiendo el resultado de este operativo, que me parece que hasta este momento, por lo menos hasta hoy, nadie se lo puede regalar. No, en lo absoluto. Y dos, la postura del presidente de la República, que me parece no solamente desafortunada, sino además preocupante, porque en el contexto de violencia que comentábamos hace rato, de lo que ocurrió en la semana que terminó en los estados de Guanajuato, Jalisco, en Chihuahua y en Baja California, el presidente sale a decir que no hay de qué preocuparse, que la situación no es para tanto, que incluso este fin de semana, con los 160, 170 asesinatos que tuvimos en el país, pues es una estadística menor a la de otros fines de semana, que es una de las cifras más bajas que hemos tenido en incidencia de homicidios a nivel nacional en cuanto, digamos, a los eventos ocurridos. Que en México hay gobernabilidad y paz. Y desestimando lo que pasó. Sí. Es decir, Sí. a ver, esto de la quema de los vehículos, la quema de los otros, pues es más una propaganda que otra cosa. Dice que los adversarios están aprovechando esta situación para llevar agua a su molino, para atacar a su gobierno y para dimensionar las cosas. Incluso cuestionó ciertos encabezados de los medios de comunicación, como el de Reforma, que siempre un día lo critica y otro también, donde dijo, a ver, utilizó incluso su pantalla allí en la mañanera para exponer lo que Reforma había publicado, que decía algo así como 4 días de terror, narcobloqueos y 200 muertos en 3 o 4 días. Y el presidente de la República eso lo puso como un ejemplo para decir que los medios también están sobredimensionando la situación. Y que son no conservadores y fifís. Que son Y conservadores. exagerábamos, hijo. Me parece que esa situación, insisto, es desafortunada porque dice el presidente de la República que es más propaganda que otra situación. Por eso hago la comparativa. Por un lado, el gobernador Ramírez Bedoya dándole, digamos, el valor, la dimensión a este operativo, que por lo menos nos hace abrigar la esperanza de que pues esto de los abrazos no balazos a lo mejor nada más es en retórica y en narrativa, y que esperemos que por lo menos en el caso de Michoacán sí se empiecen a ver, pues no balazos porque no hubo disparos en esta ocasión, pero sí acciones operativas contundentes. Nada más para cerrar lo del presidente, otra vez el único que padece, que sufre, el único al que todos se le dejan ir es a él. Es a él. No ve ninguna otra víctima, la única víctima es él. No veo a todos los muertos, no veo a todos los asustados y aterrorizados en cada uno de estos eventos. Terrible lo que pasa con López Obrador. Muy lamentable. Vamos a un corte y regresamos a Los Demonios Sueltos. En un momento regresamos. Los Demonios Sueltos. Estás escuchando. Continuamos. Los Demonios Sueltos. Estamos de regreso en Los Demonios Sueltos. Este fin de semana, específicamente el día de ayer, fue el informe de Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital michoacana. Hubo varias aristas en ese informe.
Una de ellas es que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, no asistió y mandó a la secretaria de Contraloría del estado en su representación. Otra de las aristas también es que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo asistió al evento, acompañado también de Marco Cortés, quien es el dirigente nacional de Acción Nacional, y también de Jesús Zambrano, quien es dirigente nacional del PRD. Son varios rubros que él señaló, que Alfonso Martínez señaló como parte de sus logros en este primer año de gobierno, de su segunda administración ya al frente de Morelia. Uno de estos rubros es el tema de la seguridad y la atracción turística como parte fundamental, toral de su gobierno. ¿Cómo vieron el día de ayer el mensaje que manda implícito Alfredo Ramírez Bedoya al no asistir? Por lo general, yo no había visto, al menos en los últimos años, que un gobernador no asistiera al informe de un alcalde de la capital michoacana. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo dimensionan? ¿Qué lectura le dan a lo sucedido el día de ayer? Bueno, es un punto de vista político, es evidente. Pero lo político no debe de estar por encima de lo institucional. Para ti, para otros, pues está encima de lo político. Y ya lo vimos. Por ejemplo de Bedoya, ¿no? No, pues sí, estoy hablando de eso. Ya me refiero. Son cálculos políticos que cada quien realiza. Yo, la verdad, ayer vi a un exgobernador, Silvano Aureoles Conejo, no muy arropado. Sí lo vi con presencia, con fuerza, como figura, pero no tan arropado como yo hubiera esperado. Los grandes aplausos y todo lo demás, no lo vi así. Sí lo vi muy, como que fue un recibimiento cauteloso, mediano. El día de ayer, y lo de Alfredo Ramírez Bedoya, sí se me hace que para mí no fue lo correcto. Hubiera enfrentado la situación y de ahí pues no hubiera pasado nada. Se fue a Salvador Escalante con Araceli Saucedo pues, al informe. No, voy a decir, el momento más emotivo de ayer, que yo no lo esperaba, fue cuando el alcalde Alfonso Martínez habla de su padre, quien falleció hace más de año y medio, y el recordarlo y externarlo ahí muy breve, pues logró el aplauso más prolongado. Yo rescataría de su informe, dijo dos cosas que quedan ahí en evidencia. Una es que en este año ha hecho más que los 3 de la anterior administración, y que lo que viene será mucho mejor de lo que está haciendo. Yo lo veo ya abiertamente trabajando rumbo hacia un futuro político al 24 y más allá. Yo ya lo veo muy encaminado. Carlos. Fíjense que dividido en dos partes, lo político y el trabajo como tal. Ayer me parece a mí sensata la posición de Alfonso Martínez. Le agradece en 3 diferentes momentos el apoyo que él considera ha recibido del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y a la hora de agradecerle de tal manera, me parece que hace evidente aún más la ausencia, que también considero es un error de cálculo de el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, porque hay una tradición, por lo menos en la capital michoacana, que independientemente del color partidista, el gobernador en turno suele estar en el informe del alcalde de la capital. Al final del día es la capital. Cada municipio tiene su importancia, sin lugar a dudas, pero aquí es la capital, y bueno, pues eso había obligado en alguna medida a que de manera institucional el gobernador en turno acuda. No recuerdo cuándo fue la última vez, ojalá si alguien nos está escuchando y tiene el dato duro, o si ustedes se acuerdan, yo no recuerdo cuándo fue que otro gobernador no asistió al informe de un alcalde. Habría que echarle ahí un recordatorio a esa parte, pero creo que se equivoca Alfredo Ramírez Bedoya. Creo que pudo haber ajustado la agenda, hacerse presente. Hoy nos queda la duda si no va, porque ya empezó un rompimiento con el alcalde de Morelia. No lo podemos descartar, vienen elecciones y ya sabemos cómo se las gastan los políticos. No sé si ya desde ahora marcó su raya con Alfonso Martínez, con quien parecía traer una buena relación. Nos da para especular que no fue para no encontrarse de frente con Silvano Aureoles, a quien pues le ha dicho lo menos que es un corruptazo.
y a través de sus voceros y sus aliados, lo menos que le han dicho a Silvano Aureoles es que es un corrupto y que lo van a meter a la cárcel. No sé si no se atrevió a enfrentar a Silvano Aureoles en el mismo auditorio. Habrá que ver con el paso de los días, o si efectivamente en acudir a Salvador Escalante era una manera de darle un espaldarazo a una presidenta municipal que ha tenido sus dificultades y que a lo mejor también lo quiso apoyar ahí Alfredo Ramírez. Vamos a ver el tiempo que determina, pero creo yo que es un error. Debió estar Alfredo, era un buen momento y parece que hay una buena relación con Alfonso, a grado tal que en 3 momentos ayer le agradeció. Y ya metidos en el informe, veo a un Alfonso Martínez más maduro que hace 3 años, que todavía estaba también de alcalde. Utilizó bien el Teatro Matamoros, creo que le sacó jugo a todas las ventajas tecnológicas que da el Teatro Matamoros. Importante destacar lo que él señala. Habrá que auditarlo, habrá que revisar que efectivamente sea real. Casi 1,200 millones en obra pública en su primer año de gobierno. La verdad es que sí es sorprendente. Ahora hay que revisar y hay que ver que todo esto sea una realidad. Presumió que ha bajado del 40 y hasta el 70% en delitos que atiende el municipio. Y lamenta que la percepción no mejore porque los homicidios dolosos, por ejemplo, que es un tema nacional o de la federación, le están impactando a Morelia. Y a mí lo que me resulta interesante es lo que viene. Creo que el establecer otra clínica en el sur de la ciudad, el adecuar en mejores condiciones la que está al poniente, esta institución para atender también a niños autistas que está en la ruta, el parque agropecuario que estará también en el proyecto, ojalá los logre, más allá de por lo que pueda significar, como decía Samuel, el futuro político de Alfonso, porque los morelianos creo que se lo merecen, ¿no? Entonces, ojalá que le vaya bien a Alfonso. Creo que se le quedaron retos importantes. Acabar con los baches en Morelia es un problemón, ¿eh? Me parece realista el que no se ha desbordado Alfonso Martínez al comprometer algo muy gravoso de decir, como lo dijo Raúl Morón, en 3 meses yo tapo la ciudad de baches. Pues no se puede tapar, yo creo que ni en 3 años, es un tema de largo alcance. Creo que es un tema en el que seguramente tendrá que abocarse Alfonso Martínez y su administración, pero me parece que el balance puede ser positivo en razón de lo que él ha señalado y que vamos a ver la indagatoria que se pueda hacer. Pero de entrada, en la sesión del Cabildo, lo que recibe de parte de los regidores opositores también es reconocimiento al trabajo. No es cosa menor que tu opositor en un Cabildo te diga, reconozco, presidente, que hay avance en obra pública, reconozco 100 millones de pesos en inversión en maquinaria, reconozco. Me pareció a mí sorprendente ayer que incluso los opositores como Morena y el PRI aplaudieron el trabajo de la administración que encabeza Alfonso Martínez. Entonces, parte de lo que yo pude apreciar ayer, hay cosas por mejorar, pero indudablemente parece que la administración de Alfonso va bien. Yo abonaría comentando que sí, creo que fue una equivocación. Vamos a ver si el tiempo, si el paso de los días nos dan la razón o no, o se la dan al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Me hubiera gustado verlo allí en el evento. Me hubiera gustado que estuviese ahí presente, porque me parece que el mensaje político que manda un gobernante de un estado como Michoacán, que tiene además una situación muy compleja, muy delicada, y verlo en un evento en donde el alcalde de la capital del estado está rindiendo su informe de gobierno, me parece que tiene también un significado político importante, relevante. Ver a las autoridades dejando de lado las diferencias ideológicas, partidistas. También no me queda claro si este es un asunto que tenga que ver más con una, digamos, situación personal entre el gobernador y el presidente municipal, una situación que tenga que ver ya con una diferencia política, o bien obedece a la presencia del exgobernador Silvano Aureoles, que desde días atrás había confirmado su asistencia al informe de gobierno, y fue en ese mismo contexto donde el gobernador Ramírez Bedoya empieza a evaluar la conveniencia o no de asistir al informe de gobierno. Me parece también que el hecho de que haya designado a la contralora Azucena Marín como su representante en el informe de Alfonso Martínez lleva también un mensaje, porque Azucena Marín es la que está finalmente cocinando estas denuncias penales o estas denuncias que transitarían al ámbito penal, en donde se están haciendo señalamientos hacia la administración del exgobernador Silvano Aureoles. Me parece que no fue casual que fuera ella quien representara
al gobernador Ramírez Bedoya en el evento. Más allá de eso, que finalmente son especulaciones, vamos a ver qué sucede, pero creo que sí, ahí se equivoca Ramírez Bedoya. Me hubiera gustado a mí poderlo ver ahí, a pesar de que le hubiese podido resultar alguna incomodidad, tal vez la presencia del exgobernador Silvano Aureoles. Creo que hubiese sido mucho más benéfico para el estado de Michoacán, más allá de partidos políticos, más allá de situaciones ideológicas y de colores, para el estado de Michoacán, ver ahí al gobernador y al presidente municipal de la capital del estado presentes en ese evento. Dos, creo que Alfonso Martínez entrega buenos saldos en este primer año, dio algunos datos duros interesantes, ya no abundaré, creo que Carlos fue muy claro en ese tema. Yo destacaría nada más que cuando él habla de lo que viene, destaca, por ejemplo, el hecho de recuperar este espacio que conocemos como la vieja central de autobuses, que me parece que no ha encontrado todavía ningún presidente municipal la forma de sacarle ahí provecho, jugo. Desde que dejó de ser terminal de autobuses, este complejo no ha sido todavía utilizado de manera correcta. Únicamente una parte de esas instalaciones alojan lo que es hoy la Policía Morelia. Ojalá que este proyecto del que habló... las salas, ¿no?, de jueces. Y las salas cívicos. De jueces. Ojalá que este proyecto del que habla Alfonso Martínez, que es el llevar ahí la ciudad administrativa para que se concentre en un solo espacio, una serie de oficinas que tienen que ver con toda la tramitología de lo que el ayuntamiento lleva. Y dos, el centro cultural, que seguramente también será un buen, importante polo de atracción para poder darle más vida a este complejo. El tema de la clínica de salud para la zona sur de la ciudad me parece que es un proyecto también relevante. Ojalá que se puedan concretar, ojalá que puedan materializarse. Y pues vamos a ver, en términos políticos, insisto, si se equivocó o no el gobernador al decidir dejar de asistir a este evento, que yo creo que sí, Carlos, no recuerdo tampoco, incluso desde Tinoco Rubí con Salvador López Orduña, que había una situación ahí muy tensa por momentos, no dejó nunca de asistir a sus eventos de informe. Yo estoy recordando hace unos años justamente el que no fue Fausto Vallejo por un tema de salud y mandó a Jesús Reina al informe de el alcalde era Wilfrido Lázaro en el 2013, sin mal tengo más o menos por un tema de salud no acude y va el secretario. Ahorita de le piensas, vamos a un corte. Pero vamos a un corte y regresamos a los demonios sueltos. Oye, me quedé así. En un momento regresamos. Los demonios sueltos. Continuamos.
Los demonios sueltos. ¿Qué tal? Estamos de regreso a Los Demonios Sueltos. Aquí hay policías cibernéticos, así que cuidado. Y bueno, justamente le hemos dado... O parejas tóxicas. Bueno, yo le llamo mejor policía cibernética. ¿Tú has tenido parejas tóxicas? No, yo no, en lo absoluto. Él es... Yo soy tóxico. Nomás lo que es, la pura verdad. Lo bueno que es el encargado de tu imagen. Sí, ¿verdad? Eras mi vocero y ahora eres encargado de mi imagen y nada más no funcionas. Hasta se parece a los de un gobernador, ¿no? Bueno, estamos ya en temas serios. Toda la semana le hemos dado seguimiento al juicio que se está llevando en torno al caso de Jessica, una joven que fue asesinada hace un par de años, y el imputado Diego Uric, a quien se le acusa de feminicidio, pues se han dado varias comparecencias en torno a este caso. Le ha dado seguimiento puntual Humberto Castillo, quien es periodista, y justamente lo tenemos en la línea. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Leo, Samuel, un saludo al auditorio. Pues comentarles que efectivamente hoy continuó el juicio, la audiencia que se sigue por el caso de Jessica González de Villaseñor contra Diego Uric por la causal de feminicidio ocurrido el 21 de septiembre de 2020. Este lunes 15 de agosto se citó, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Se citó a un empleado de un lavado de vehículos de Santa María y a un perito policía investigador, también a estos de la Fiscalía General del Estado. Gregorio, el empleado de lavado de coches, ubicado en la calle JJ Tablada en Santa María, quien el 22 de septiembre de 2020 recibió un coche Polo Volkswagen color gris en ese lugar para hacer trabajo totalmente, tanto de sus vestiduras como por fuera, por dentro. Lo llevó una joven mujer de unos 60 metros de estatura aproximadamente, pelo chino, morena. Le pidió que lo lavara con los asientos y se encontró con una mancha, creo que al parecer era sangre, pero se había tratado de quitar con agua, y pues a la cual le tomó fotos para mostrarlo al cliente, porque esta dinámica se lleva cuando hay un coche muy sucio, le toman una foto y después se compara cómo lo entregan. Junto a la palanca de velocidades, dice el testigo, se encontró con una credencial de estudiante que tenía el nombre de Diego. Un rato después regresó la chica para preguntar sobre el vehículo y se llevó una bolsa de color negro que estaba en el carro. La joven se retiró en una camioneta blanca, dice el testigo. Más tarde llegaron al lugar un hombre de unos 50 años y un joven, al parecer. Estos eran Diego Uric y su padrastro. Recordemos, el 22 de septiembre de 2020. El testigo dice cómo el hombre más joven observó con detenimiento la cajuela del coche y le encargó que la limpiara. Después se retiraron porque el vehículo aún no se terminaba de lavar. Esto fue lo que dijo el testigo de lavado de coches. También declaró otro testigo de nombre Luis David, un policía investigador de la Fiscalía. Él atestiguó que el 25 de septiembre él fue junto con otros policías, investigadores y peritos, quienes encontraron el hallazgo en un predio ubicado a 500 metros aproximadamente de la barra perimetral en Bosques de la Monarca, allá en Altozano. Al parecer, dice, pues era la joven Jessica quien mostraba el cuerpo semidesnudo, con golpes y moretones visibles en la cara, en el cuerpo y en los brazos. Solamente traía puesto un suéter café que le llegaba al pecho.
En este caso también la defensa intentó desacreditar a los testigos, señalando que si estaban acreditados por la dependencia para este asunto. También declaró otro perito, especialista en cuestiones químicas, y en él detalló que él acudió a la casa de Diego, también en Bosque Monarca, para revisar el cuarto y las pertenencias del joven. Ahí se encontró con un pant negro, del cual extrajeron algunas cabellos al parecer de mujer, que después fueron observados, analizados. También se encontró con 2 playeras en propiedad de Diego, donde había sangre. Se llevaron varios reactivos, se le colocaron a estas prendas del joven, y pues las pruebas periciales mostraron que efectivamente era sangre. Luego, ya para terminar esta audiencia, también este perito dijo que se realizaron pruebas con estos reactivos químicos a los asientos del vehículo, y se comparó, pues se constató que también al parecer era sangre, pero ya estaba un poco difuminada porque el vehículo había sido lavado. Sin embargo, como los asientos tienen cierta porosidad, pues ahí se guardó partículas de un elemento que al parecer pues era sangre. Esto fue lo que ocurrió esta tarde. Faltan pues todavía muchas pruebas, muchos testigos. La siguiente audiencia es el 29 de agosto, también a las 9 de la mañana, acá al sur de la ciudad. Y otra vez Diego Uric estuvo acompañado de 4 abogados y por parte de la Fiscalía, 2 ministerios públicos, también con la mamá de Jessica como víctima y acompañada de 2 abogadas de la atención de víctimas del gobierno del estado de Michoacán. O sea, agradecerte, Humberto, que nos mantengas al tanto de este caso. Seguramente estaremos molestándote posteriormente. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Ese es el seguimiento al caso de Diego Uric. Son cosas que prácticamente hace 2 años ya sabíamos lo que había sucedido en torno a este caso. A mí sí me llama la atención el hecho de la defensa que ellos tienen. Ha trascendido que son abogados de honorarios muy caros. Y bueno, y muchos. Y bastantes, estamos hablando de 4 y que van cambiando constantemente. Entonces, pues, y lo que hemos visto es que buscan quitarle el delito de feminicidio y quedarse en homicidio simple, algo que evidentemente le bajaría la condena a Diego Uric. Sobre este tema, pues yo creo que más allá de lo mediático que resulta este caso y de la indignación que sin duda alguna compartimos, yo creo que la gran mayoría, o si no es que todas las personas que hemos estado dándole seguimiento a este tema por la artera manera en que fue asesinada Jessica González Villaseñor, de acuerdo con los informes del forense, recibió múltiples golpes en el rostro, en el cuerpo, fue violada, fue ultrajada, fue su cuerpo abandonado en un paraje allá al sur de Morelia. Todos los elementos que nos hacen por lo menos presumir que fue un ataque con toda la alevosía, con toda la intención de privarla de la vida, y que al final de cuentas pues resulta decepcionante ver que todo esto se reduce a un tema de estrategias jurídicas en donde los abogados de Diego Uric podrían incluso propiciar que el juez tenga que verse en la situación de reducir la gravedad del delito, si es que logran ellos su cometido. Entonces, ojalá que este asunto tuviera como resultado una sentencia ejemplar en contra de esta persona, si es que, como dicen todas las pruebas que hasta ahorita se han dado a conocer, lo señalan como responsable de este delito, fuese encontrado culpable, y que pues sirva también de ejemplo para otra serie de situaciones también que están ahorita bajo litigio por el caso que tiene que ver con los asesinatos de mujeres. Carlos.
Sí, un hecho lamentable. Igual, Diego Uric sigue siendo un presunto responsable de este feminicidio. Creo que en razón de las pruebas y de lo que hemos podido conocer a través de este juicio oral, pareciera que hay pruebas suficientes para dictaminarlo como feminicidio. Y ahora nos aventajaba algunos datos Adán, pero hemos escuchado a algunos testigos, como en las semanas pasadas, a uno de los amigos del propio Diego, que han sido contundentes en las declaraciones. Pareciera que hay elementos suficientes para constatar, para confirmar que el hoy presunto implicado o responsable de este feminicidio efectivamente sea Diego Uric. Yo también haría votos porque haya justicia plena. Creo que lo menos que se le puede dar a la familia, a los seres queridos de Jessica, es justicia plena. Y creo que yo he invitado incansablemente a quienes de repente me dan la oportunidad de dirigirme a través de los noticiarios, por ejemplo, de este mismo espacio. Ojalá que hagamos conciencia todos y estemos pendientes de nuestros hijos. ¿Qué hacen? ¿Cómo se están distrayendo? ¿No tienen alguna tendencia desafortunada? ¿No encuentran alguna deficiencia psicológica, psiquiátrica? Creo que tenemos que estar alertas porque ha sido terrible, tanto para una familia como para la otra, lo que estamos viviendo hoy con el caso de Jessica González Villaseñor. Ojalá que haya justicia. Yo nomás, muy breve, no quisiera imaginarme lo que va a pasar si no es culpable por feminicidio. Eso es otro. Es un tema. Sí. Pues está abierta la posibilidad, ojalá que los fiscales que están a cargo del caso no decaigan en el tema de defender que siga siendo, que no se reclasifique el delito, porque si no, sí estarían cometiendo un gravísimo error y se exhibiría a la fiscalía como tal. O sea, en estos momentos el papel preponderante que tienen en el juicio es la fiscalía, porque de no mostrar las pruebas suficientes, desafortunadamente se podría reclasificar el delito. Bueno, pues esto fue Los Demonios Sueltos. Agradecerles a Dan, Carlos, porque nos acompañaron Gracias. el día de hoy. Leo, Esto fue Los Demonios Sueltos. Que tengan una excelente tarde. Llegamos al final. Es tiempo de encerrarlo.